La escasez de trabajadores cualificados en las empresas alemanas ha empeorado levemente. Así lo demuestra una encuesta actual realizada por el Instituto IFO de Múnich entre unas 9.000 empresas de todo el país. En consecuencia, el 43,1% de las empresas sufrieron escasez de trabajadores cualificados en julio y eso supone una décima más que en abril. Entre tanto, Alemania prueba formas de atraer a trabajadores extranjeros. Aunque la Lid Kumar es hindú, cortar carne de ternera se ha convertido en su rutina. No ve razones religiosas para no hacerlo en Alemania. En India la vaca es sagrada, pero aquí no es problema. De Delhi a Weil am Rhein, en el sur de Alemania. La Lid Kumar estudió informática en su país natal, no por gusto, sino por sus perspectivas laborales. Pero incluso con su título no encontraba trabajo en la India. Fue entonces cuando el joven de 28 años se enteró de la oportunidad de hacer una formación en Alemania. Solo por la oportunidad de trabajo y un buen futuro, sobre todo por el futuro que está asegurado en Alemania. Ana Kamarilla Shaji también estudió en la India antes de emigrar a Alemania el año pasado. Además de trabajar en la carnicería, asiste a una escuela de formación profesional para recibir clases. Un gran obstáculo para la joven de 22 años es el dialecto que se habla en el suroeste de Alemania. Los 2 o 3 primeros meses fueron muy duros. Aquí todo el mundo habla un dialecto con el que no estaba familiarizada. Yo aprendí otro tipo de alemán. La colaboración entre la Cámara de Oficios Cualificados y una agencia de la India ha dado empleo hasta ahora a 13 ciudadanos indios en carnicerías alemanas. Al principio, muchos de estos negocios dudaban si contratar aprendices indios. Hay mucha gente en la India dispuesta a trasladarse a otro país para encontrar trabajo y las empresas aquí en Alemania necesitan trabajadores cualificados. Pudimos encontrar un grupo de empresas alemanas que querían intentarlo. Y también encontramos un grupo de aprendices potenciales dispuestos a aprender alemán en la India. El maestro carnicero Joachim Lederer fue uno de los primeros en apoyar el proyecto. Este hombre de 61 años está muy contento con sus aprendices. Veo un futuro para ellos aquí. Dentro de 3, 4 o 5 años veremos aquí a las primeras familias indias. Se asentarán y ya no querrán volver. El éxito del proyecto ha motivado a otros negocios a participar con ayuda de la Cámara. Also, guten Morgen oder guten Mittag nach Indien. Hallo Shantanu. Aumenta en Alemania pues el número de empresas que necesitan trabajadores y tienen dificultades para encontrar personal. Hablamos de ello con José David Navarro, nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt. José, ¿es la fuerza laboral migrante la solución al problema para Alemania? Hola Rosa, ¿qué tal? Pues la inmigración de fuerza laboral ayudaría a solventar un poco el problema para cubrir esos en torno a 2 millones de puestos de trabajo que están o que estaban a finales del 2022 vacantes en Alemania, pero los expertos dicen que no solucionaría por completo el problema. El gobierno alemán, de todas formas, ya se ha puesto manos a la obra. A partir de noviembre de este año entrarán poco a poco en vigor nuevas leyes que facilitarán la llegada de mano de obra cualificada, incluso a mediados del próximo año entrará en vigor una nueva visa de trabajo, podríamos decir, que permitirá la llegada de trabajadores para que busquen y tengan un plazo para buscar aquí trabajo en Alemania. Pero como les decía, los expertos en mercado laboral no creen que esto solucione del todo el problema y apuntan a algunos problemas estructurales que tiene Alemania. Uno de ellos, ya les sonará de otras ocasiones, es la alta burocracia que impide, por ejemplo, que algunos trabajadores cualificados puedan cumplir la misma función dentro de Alemania que tenían en sus países de origen. Y otro de los problemas es los millones de trabajadores que en Alemania tienen lo que se conoce como un mini job y a veces querrían trabajar más horas, pero no pueden o no quieren, por ejemplo, porque estos trabajos están libres de impuestos. José, tú también lo comentas, una y otra vez hablamos de la falta de personal cualificado. ¿Cuán grave podríamos decir que es la situación ahora mismo?
Bueno, como les decía, hay en torno a 2 millones de puestos vacantes. Las dificultades para encontrar personal, según algún estudio, restan miles de millones de euros en términos de pérdida de productividad de las empresas alemanas. Algunos estudios hablan de 86.000 millones de euros cada año que pierde Alemania por esta gran cantidad de falta de trabajadores. Y lo curioso, Rosa, es que a pesar de que estamos hablando estos días de que la economía alemana se está enfriando, incluso que llegó a la recesión técnica, todavía las empresas tienen dificultades para encontrar personal, lo cual en realidad supone un desafío y un reto, por ejemplo, para el sistema de pensiones. Cuantos menos trabajadores haya en Alemania, más difícil va a ser en el futuro pagar las pensiones. ¿Dónde faltan más trabajadores? Casi todos los sectores, pero especialmente, por ejemplo, en los servicios, Rosa. Pues así es. Muchísimas gracias, José David, por este análisis. Un saludo.